Saludos chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a tratar un tema muy importante de las ciencias sociales. Hoy vamos a conocer la prehistoria y vamos a hablar sobre dos edades muy importantes como es la edad de piedra y la edad de los metales y vamos a ir conociendo un poco las características de ella y de este proceso de civilización que vamos a tener para llegar a lo que hoy conocemos como el ser humano y el inicio de lo que sería la historia. La historia va a empezar justamente cuando el ser humano logra a civilizarse y tener pues urbes en las cuales hayan un estado o un grupo de personas que va a regir los destinos de este grupo de personas. Y antes de que exista esa historia que inicia en ese momento, todo lo anterior se va a denominar prehistoria. En esta prehistoria nosotros tenemos dos edades muy importantes, ¿no? Conociendo como la edad de piedra, donde la herramienta o utensilio más importante que va a tener el ser humano va a ser justamente la piedra, y vamos a tener posteriormente lo que se va a llamar edad de los metales. La edad de piedra es una edad en la cual podríamos decir que han pasado tantos millones de años en que el Homo sapiens como tal ya comenzó a vivir en grandes comunidades. Hay que decir una característica, que él va a pasar de lo que sería este grupo de personas nómadas a lograr estar sedentario y en algún solo lugar. Para que se dé todo este traspaso pasaron millones de años, exactamente 2.500.000 años, ¿ok? Y hasta la actualidad es tanto tiempo considerar en esta época en que el ser humano pues era como los animales que tú ves que no son evolucionados. Bueno, igual estábamos nosotros, igual que los chimpancés de repente, pero con algunos cambios que se estaban dando poco a poco con el paso del tiempo, que generó este desarrollo en nuestro cerebro. Y entonces la edad de piedra se dividió en tres épocas claramente definidas. La que sería del paleolítico propiamente dicho, que era de 2 millones antes de Cristo hasta unos 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? Luego teníamos lo que sería el neolítico, 6.500 años antes de Cristo a 5.000 años antes de Cristo. ¿Y por qué 5.000 años antes de Cristo? Porque es cuando se inician las primeras civilizaciones, que estamos incluyendo tres de ellas muy importantes para nuestra vida, en la cual nos incluimos, que son Egipto, Mesopotamia y Caral, que está justamente en Perú. Y el mesolítico, que se encuentra en el tránsito entre paleolítico y neolítico, que sería más o menos entre unos 10.000 a 5.000 años. Tienen características especiales. Es más, el paleolítico tuvo un paleolítico inferior, un medio y un superior, dependiendo de la aparición de diferentes cosas. Por ejemplo, el primero era cuando encontrábamos pues a los primeros seres homínidos que se estaban desarrollando, desde los Australopithecus hasta los Homo habilis, y donde se reunían por diferentes clanes, ¿no? En el Paleolítico Medio ya estamos hablando de que está el Homo erectus y el inicio de los que serían el Homo neanderthalis. Hasta llegar a ese momento ya existía Homo sapiens. Todo ese tránsito de evolución también se encuentra ahí, donde se descubre el fuego, etcétera. Y el Paleolítico Superior es el donde básicamente el Homo sapiens es el que logra vivir y todos los demás homínidos son extintos. Entonces estamos hablando de hace más o menos unos 40.000 años a 10.000 años. Esos son los famosos cavernícolas que nosotros hemos escuchado, y donde se comienza a desarrollar pues en grupos que siguen viviendo en cuevas, que utilizan el fuego, que ya cocinan, que recolectan la cantidad de alimentos que la naturaleza le da. En el Mesolítico, que es un cambio ya que vamos a vivir nosotros en el tiempo que se va desarrollando esta edad de piedra, comienzan a haber algunas estrategias ya que se van desarrollando con el uso justamente de la piedra. La piedra va mejorando y permite la caza de animales, que son animales muy grandes en una época, que les permite dar alimentación, y el hecho de comer carne hace que su cerebro comience las proteínas a desarrollar capacidades intelectuales, y eso va a ser muy importante justamente para ese desarrollo del Homo sapiens, ¿ok? Eh,
el paso del tiempo de todo este mesolítico le permite tener ya diferentes piedras utilizadas justamente para la caza, para el corte, para diferentes materiales y genera lo que sería ya el ser sedentario y quedarse en un solo lugar y comenzar a cultivar. Y eso es lo que va a generar el neolítico. Por primera vez vamos a tener horticultores, gente que va a comenzar a cultivar sus plantitas para que les sirva de alimento, porque ya están viviendo en un lugar sin movilizarse, a diferencia de los nómades, que son los que se mueven de lugar en lugar. Esto también es interesante que tomamos en cuenta. Y así el neolítico va a concluir en los años 5000 antes de Cristo, más o menos, para considerar, porque en esta época es cuando van a comenzar a utilizarse lo que serían los metales. Pero bueno, vamos a conocer un poco más de la edad de piedra. Por ejemplo, las tecnologías que se encontró en el Paleolítico fueron, por ejemplo, esta punta de flecha, que tenemos arpones, el bifaz para cortar, canto rodado para golpear y algunas otras herramientas que podían servir, por ejemplo, para que puedan ir cosiendo o uniendo lo que serían algunas cosas que utilizaban encima suyo. Entonces esto era bastante interesante que sepamos. La economía de ellos estaba basada en la caza y en la recolección. Entonces los hombres eran los que traían el alimento, mataban a los animales y lo traían mientras que las mujeres iban recolectando. De su piel hacían los abrigos para ellos vestirse para las épocas de frío que existieron. ¿Cómo estaban organizados en el Paleolítico? Bueno, básicamente por clanes. Entonces en este clan había un líder principal. Era más o menos como cuando nosotros vemos las manadas de animales en las cuales hay un macho alfa. Bueno, acá también era más o menos así. Había uno dirigente y todos los demás estaban dentro del grupo, pero él era el macho que dominaba dentro de toda la manada, ¿no? Entonces esto sería más o menos un clan y que dirigía las cosas que tenían que hacer cada uno y todos obedecían a algún líder que en ese momento existiera. Vivían dentro de lo que serían cuevas, no construían casas, solamente en lo que la naturaleza les brindaba para poder subsistir. Pero en esta época del Paleolítico existieron varios mamíferos que hoy en día están extintos, como por ejemplo, tú ves el mamut, que lo hemos visto en múltiples películas, conocido, no es un elefante muy grande, es de la familia de los elefantes, no es un elefante, y que tenía características de ser muy peludo, pero que se ha extinto justamente por los cambios climáticos que nosotros hemos tenido. Igual ha sucedido con el pájaro dodo, que fue un ave que sirvió de alimento a muchísimos otros depredadores y que se extinguió en el tiempo. El megaterio que existió aquí en Sudamérica y era el animal más grande que nosotros teníamos en Sudamérica, ustedes pueden ver la medida de lo que sería el tamaño de este como oso perezoso gigante y en comparación con un ser humano adulto. Es sumamente gigante este animal que existió y que se extinguió también. También teníamos a lo que sería el famoso dientes de sable, que era un depredador con obviamente colmillos muy grandes que le permitían pues como una especie de cuchillo sus presas y matarlos rápidamente. Bueno, el arte paleolítico también es especial, que lo tomemos en cuenta. Eh, Esta figura que tenemos aquí abajo es parte de lo que sería la figura de los animales que ellos representaban en la primera fase del Paleolítico, pero hay un arte muy especial que está, por ejemplo, en Toquepala y que tenemos aquí, que es en el Perú, donde acá ya vemos justamente que te quería mostrar el arte del Neolítico, donde ya cambiaron y ya no solamente corretean y cazaban, sino que ahora tenían a animales que los tenían dentro de una barda, ¿ves? En una granja y aquí están los horticultores que trabajaban diferentes plantas que cultivaban y acá estaban las llamas que nos muestran. Lo mismo pasa en pinturas rupestres de Europa, donde vemos animales como vacas que ya eran criados por las personas en esta época del Neolítico que les servían de alimento para poder seguir avanzando en su desarrollo. La vida sedentaria va a ir cambiando y se va a establecer en diferentes lugares del mundo. En esta zona
en esta zona muy importante, ya no va a ser África acá el centro, sino va a cambiar el centro, y en esta zona se van a desarrollar culturas muy cercanas alrededor de todo lo que sería el Mediterráneo, incluyendo Egipto, incluyendo Mesopotamia, ¿ok? Y después vamos a tener en Asia lo que sería la cultura china, la cultura hindú, y en el Perú vamos a tener a Caral. Entonces estos son lugares en los que se van estableciendo en toda nuestra zona de la costa de Perú y de la sierra, gente se va a establecer por México, América del Norte, en diferentes lugares y son los que van a generar ese establecimiento, un futuro crecimiento demográfico y urbanizado. Hay algunos monumentos que nos han dejado desde la época paleolítica. Por ejemplo, ya mejor dicho, en la neolítica, para quedar un poco bastante claro sobre eso, estaban los menhires o piedras largas que eran como monolitos que servían, y miren cuántos años, como una especie de adoración o guiado a un lugar sagrado. Y son como especie de tótem o piedras que las ponían en esta postura, en esta posición. Luego tenemos los dólmenes, que son como especie de mesas que ponían más o menos a 2-3 metros de altura y con una piedra muy grande en la parte superior. Parece que esto simbolizaba que era un lugar sagrado donde alguien había fallecido y de seguro podrían estar en ese lugar o estuvieron acá y luego desaparecieron, ¿no? O un lecho de muerte o algo por el estilo. Los cromlech o son conjuntos de menhires y dólmenes donde vamos a encontrar lugares así donde vamos a tener también como una especie de mesas de piedra, pero alrededor de un círculo y parece que estos eran lugares sagrados o de observatorios astronómicos. Luego tenemos lo que sería la edad de los metales. Esta edad de los metales va a estar dividida en épocas importantes como la edad de cobre, de bronce y de hierro, dependiendo del uso que se iban a tener de estos materiales. Pero cuando ya hablamos de esta edad de los metales, ya estamos ingresando a lo que sería nuestra historia. Desde el momento casi es relativo el uso del cobre para poder comenzar a utilizar, a conocer civilizaciones como es la Mesopotamia y como es la egipcia en Europa. En el caso de Perú, a través de Caral, también ya comenzaron a incipientes manejos de lo que sería la futura metalurgia y uso de lo que sería el cobre. Por lo pronto no se ha encontrado vestigios sobre ellos, sino sobre el uso de huesos y demás en la cultura caral. Pero estas son las características importantes: el uso del cobre desde 1500, de los años 5000 a 1800, el uso del bronce, ¿okay?, que es una aleación de cobre y estaño que permitió hacer espadas, escudos y otro tipo de herramientas, ya no solamente para uso en el trabajo de la agricultura, sino para lo que sería la guerra. Y la edad de hierro, cuando se consigue justamente el hierro que se puede manejar y que es más fuerte que el bronce y que les permite luchar diferentes batallas. Entonces hay una relación muy importante de eso. Los descubrimientos tecnológicos que se dan en la edad de los metales son como por ejemplo la rueda, que es importantísima para transportar diferentes bienes, la vela, que se usa en los barcos para trasladarse y que les permita utilizar la energía del viento, lo que sería el arado para poder cultivar más rápido y canales de regadío. Entonces son tecnologías que ya se van desarrollando a través del tiempo. Entonces llegamos a un punto importante que ya ahora se da una revolución urbana, las aldeas van creciendo en gran cantidad y se jerarquizan las personas. Ahora ya comenzamos a tener a alguien como autoridad principal, comienzan a existir normas y hay que comenzar a aceptarlas dentro de estos grupos, de estas aldeas. Y surgen las primeras ciudades, se crean signos para el lenguaje bastante claro, o sea, ya no solamente hablas, sino comienzas a escribirlo. Las primeras guerras se van a comenzar a dar. Al existir las primeras guerras, existen los primeros esclavos y surgen las primeras ciudades oficialmente y que dan inicio a lo que serían los primeros estados. La aleación de los metales va a ser importantísima, como estamos hablando, para cambiar justamente la dinámica que se tiene dentro de estos estados incipientes. Por favor, te voy a solicitar que contestes estas preguntas e ilustres los animales extintos del Paleolítico. ¿Ok? Bueno, no es nada más que decirte. Espero que te haya gustado y nos encontramos en la siguiente sesión.